Mi hijo Miguel Ángel me miró de reojo esa noche y dijo con una sonrisa burlona mientras levantaba su copa: «La abuela está más cómoda allá en la cocina. Le gusta lo sencillo, ¿no es así?». Las risas suaves de los invitados retumbaron en mis oídos como una campana hueca. Yo estaba de pie, sola, junto al fregadero, con mi plato en las manos. La cena de Navidad seguía su curso, pero para mí todo se congeló en ese instante. Vi el collar de diamantes en el cuello de Lorena, reluciendo con cada movimiento de la. Ella pasó por mi lado como si yo fuera parte del mobiliario. Su perfume costoso invadió el aire mientras le decía a otra invitada: «La pobre prefiere la cocina, es más de su estilo». No me miró directamente, pero su tono estaba afilado como un cuchillo. Sentí que me arrancaban la piel, centímetro a centímetro. El corazón me latía con fuerza. No era la primera vez que me hacían sentir fuera de lugar, pero esta vez dolió de una forma diferente. Tal vez fue la risa de los demás, o la forma en que ni Miguel Ángel ni nadie se levantó para defenderme. Todos estaban cómodos con esa escena, con mi humillación servida como parte del menú. Me obligué a masticar. El sabor de la comida, que antes me parecía delicioso, ahora era de cenizas en mi boca. Miré la sala desde donde estaba. Vi a mis nietos riendo con sus padres, sin siquiera saber que yo, la abuela que un día los cuidó en brazos, estaba relegada a las sombras de la cocina. Pensé en Ricardo, mi difunto esposo. Él jamás habría permitido algo así. Me imaginé su voz diciendo: «No mereces esto, Elena». Y ahí, en medio de la risa ajena y el calor del horno, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue una ruptura que gritara o llorara. Fue una ruptura silenciosa, seca, como un vidrio astillado que ya no se puede volver a unir. Si alguna vez sentiste el frío de una mesa donde todos ríen, menos tú, acompáñame, suscríbete, comenta desde dónde me estás escuchando. Esta historia, como tantas otras, merece ser contada, porque lo que viví esa noche fue solo el comienzo de una verdad que mi familia nunca imaginó descubrir. Me llamo Elena Ramírez de Soto. Tengo 68 años y hace 2 que quedé viuda de mi amado Ricardo. Desde entonces, vivo sola en un pequeño apartamento en el barrio Belgrano, rodeada de recuerdos y silencios. No es un lugar lujoso, pero lo mantengo con cariño, como si cada rincón todavía llevara la voz de él. Los días se me hacen largos, pero me obligo a mantener una rutina. Me levanto temprano, preparo mi café con leche, riego mis plantas y ordeno los mismos objetos una y otra vez, como si así pudiera detener el tiempo. Cuando Ricardo partió, una parte de mí se fue con él. No supe cómo llenar ese vacío. Pensé que mis hijos estarían cerca, que los domingos serían de visitas, que la casa se llenaría del bullicio de mis nietos. Pero el teléfono suena poco, y cuando suena, casi siempre es para pedirme algo. Miguel Ángel, mi hijo mayor, se volvió un hombre de negocios exitoso. Vive en una casa inmensa con su esposa Lorena y sus 2 hijos. Lo llamo a veces, pero casi nunca contesta. Cuando lo hace, su voz es rápida, como si siempre tuviera algo más importante que atender. Mi hija Sofía vive en Rosario, a varias horas de aquí. Tiene su propia vida, sus hijos, su trabajo. Me quiere, lo sé, pero no la veo desde hace meses. Me escribe por WhatsApp de vez en cuando, me manda fotos de los chicos. Siempre termina sus mensajes con un «prometo ir pronto», pero ese pronto nunca llega. En el fondo. Sé que no lo hace por maldad. La vida es así, me repito, pero duele igual. Durante décadas fui esposa, madre, costurera, limpiadora, consejera, enfermera, cocinera, psicóloga, todo sin pedir nada a cambio. Crié a mis hijos con el alma desgastada, con las manos resecas de tanto lavar y coser. Me olvidé de mí misma para que ellos pudieran tener una infancia digna, un futuro mejor. Jamás les reclamé nada. Pensé que el amor se retribuía con amor. Me equivoqué. Miguel Ángel siempre fue el centro de mi vida. Su padre y yo pusimos todas nuestras esperanzas en él. Fue a la universidad, se recibió y con esfuerzo logró construir una carrera sólida. Yo estaba tan orgullosa. Recuerdo cuando lo acompañé a su primer día de trabajo. Cómo lloré al verlo con su traje nuevo. Ese traje lo planché yo, esa camisa la cosí yo,
Y ahora, ni siquiera me mira a los ojos. Lorena, su esposa, nunca me aceptó del todo. Siempre noté esa distancia envuelta en educación falsa. Me llamaba Elenita, con un tono que me encogía el alma. Me ofrecía un té y luego desaparecía, como si yo fuera una planta que había que regar de vez en cuando. En su casa siempre fui una presencia tolerada, nunca bienvenida. Pero me decía a mí misma que todo valía la pena, con tal de ver a mis nietos, esos niños que acuné, que cuidé cuando Miguel Ángel y Lorena salían de viaje. Les cantaba nanas, les hacía sopas cuando estaban enfermos, les compraba regalitos con lo poco que tenía. Pero un día dejaron de venir. Luego dejaron de llamarme. Y ahora, cuando los veo en redes sociales, siento que soy una abuela de archivo, una figura del pasado que ya no encaja en sus nuevas vidas. A veces me miro al espejo y no reconozco a la mujer que está allí. Veo las arrugas, las canas, pero también veo los ojos tristes de alguien que dio todo y recibió tan poco. Y sin embargo, cada mañana me visto con dignidad. No por ellos, sino por mí, porque no importa cuán rota esté por dentro, no les voy a dar el gusto de verme caer. Gracias por estar aquí, escuchando mi historia. Si alguna vez te sentiste olvidada, si el silencio de tus hijos te pesa en el pecho, te invito a quedarte conmigo. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta. No estamos solas, esta historia es mía, pero también puede ser la tuya. No siempre fui esta mujer callada que habita un apartamento pequeño. Hubo un tiempo en que mi mundo giraba alrededor de Miguel Ángel y Sofía. Cuando eran pequeños, vivíamos en una casita alquilada en el Tiemtiestietosies, barrio San Isidro. No teníamos lujos, pero cada rincón estaba lleno de amor. Me levantaba antes del amanecer para prepararles el desayuno, planchar sus uniformes escolares y caminar con ellos hasta la parada del colectivo. Luego, corría a mi primer trabajo del día. Empecé como costurera en una fábrica textil. Pasaba horas inclinada sobre una máquina que temblaba más que mis propias manos. El ruido era ensordecedor, pero yo solo pensaba en cuántos pantalones más debía terminar para pagar los cuadernos de Miguel Ángel. Cuando la fábrica cerraba a las 5, caminaba otras 10 cuadras hasta una casa donde limpiaba baños y lavaba pisos. Todo por unas pocas monedas más. Ricardo, mi esposo, trabajaba como operario en una empresa de plásticos. Hacía turnos dobles, a veces triples. Nos cruzábamos en la cocina solo para compartir un mate apurado y ponernos al tanto de los chicos. Nunca nos quejamos. Sabíamos que la vida era dura, pero también sabíamos que el amor y el trabajo todo lo podían. Cuando Ricardo enfermó del pulmón por los años en la fábrica, yo empecé a hacer empanadas caseras para vender en el barrio. Recuerdo cómo me sangraban los dedos de tanto amasar. Me despertaba a las 3 de la mañana para prepararlas y con una canasta de mimbre en mano iba puerta por puerta ofreciéndolas. Nunca me avergoncé. Cada peso que entraba era para los libros de Miguel Ángel, para las zapatillas de Sofía, para pagar la electricidad. Cada empanada vendida era una victoria contra el olvido. Durante años cosí uniformes escolares, batas de hospitales, vestidos de fiesta que nunca usé. Me hice experta en ocultar el cansancio detrás de una sonrisa. Cuando Miguel Ángel cumplió 15, le hice una fiesta con lo poco que teníamos. Me endeudé para alquilar un salón pequeño y preparar todo yo misma. Él ni siquiera lo recuerda, pero yo sí. Recuerdo cada lágrima que cayó mientras lavaba los platos al final de esa noche. Sofía era diferente, más apegada a mí, más agradecida, pero la vida también la absorbió. Al casarse, se alejó poco a poco. Me decía, «Mamá, estoy cansada. Tengo los chicos, el trabajo, el marido». Y yo entendía, siempre entendí. Nunca reclamé. Pensaba que era parte de ser madre. Dar y no pedir. Amar sin esperar. Sostener aunque nadie te sostenga. Ricardo y yo nunca tuvimos vacaciones. Cada vez que ahorrábamos un poco surgía una necesidad. Una muela de Miguel Ángel, un vestido para Sofía, una cuota atrasada del colegio. Mis sueños personales se quedaron guardados en un cajón, junto con las cartas de juventud que ya nadie lee. Jamás tuve una lavadora propia, ni un televisor moderno, pero nunca faltó comida en mi mesa. Eso era mi orgullo. Durante los años de escuela de Miguel Ángel,
Cada vez que había una excursión, yo vendía más empanadas. Cuando tuvo que comprar una computadora para la universidad, vendí mis anillos de compromiso. «No importa, amor», me decía Ricardo. «Nuestra verdadera joya es verlo estudiar». Y tenía razón, pero el brillo de esa joya se fue opacando con los años. Miguel Ángel se convirtió en ingeniero. Recuerdo su graduación. Llevé mi mejor blusa, que había cosido yo misma. Lloré tanto ese día. Pensé que era el inicio de una nueva etapa, que ahora él me cuidaría como yo lo cuidé. Pero lo que vino fue otra cosa. Distancia, silencios, reproches velados y una mujer, Lorena, que se encargó de poner una muralla entre él y yo. Cuando nació mi primer nieto, lloré de felicidad. Me ofrecí para cuidarlo mientras ellos trabajaban. Lo hice con gusto, con amor, con ternura. Pero con el segundo nieto ya no me lo pedían. Contrataron una niñera. Lorena decía que yo ya no estaba en edad para cargar niños. Me dolió más de lo que pude mostrar, pero me tragué la tristeza, como siempre. Pasaron los años. Ricardo se jubiló con una pensión mínima. Los gastos se acumularon. Él empezó a tener problemas respiratorios y yo lo acompañé a cada consulta, a cada análisis. Nunca me aparté de su lado. Cocinaba sus comidas especiales, le leía en las noches, dormía en la silla del hospital cada vez que quedaba internado. No por deber, sino por amor, porque fue el único que nunca me dio la espalda. Cuando Ricardo murió, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me abrazaron en el funeral, dijeron palabras bonitas, pero después, nada. La casa se volvió un eco. Pensé que mis hijos se acercarían, pero no, solo llamadas por compromiso, visitas esporádicas. Las fiestas eran en casa de Miguel Ángel, donde yo era una invitada incómoda. En mi propia familia me volví extraña. Me aferré a los recuerdos, a las fotos amarillentas, al aroma de la ropa de Ricardo. Me hablaba sola, me mentía, diciéndome que todo estaba bien. Pero cada domingo que pasaba sin visitas, sin una llamada, era como una herida que no sanaba. Y aún así, seguía planchando mi ropa, poniéndome perfume, preparando tortas, por si venían. Nunca vinieron. Miguel Ángel decía que estaban muy ocupados, que los chicos tenían actividades, que Lorena tenía compromisos. Yo sonreía por teléfono y colgaba en silencio. Sofía a veces llamaba, pero su vida también era un torbellino. Me convertí en una madre decorativa, una postal antigua que se mira con nostalgia, pero se guarda en una caja. Lo más duro fue cuando Miguel Ángel me pidió ayuda económica para una inversión. Yo, que vivía con lo justo, rompí mi última alcancía para ayudarlo. Ni un gracias. Después me enteré que ese dinero se fue en vacaciones a Cancún. Me sentí usada, pero no dije nada. No sabía cómo enfrentar el dolor sin que pareciera un reclamo. A veces, mientras limpiaba mi apartamento, encontraba cosas de cuando ellos eran niños. Un dibujo, un juguete roto, una carta. Y lloraba. No de tristeza solamente, sino de impotencia. De sentir que todo mi esfuerzo fue invisible. Que el amor que di fue archivado como un viejo expediente. Me preguntaba si valía la pena todo lo que hice. Y siempre me respondía que sí. Porque así era yo. Si alguna vez sentiste que tus sacrificios fueron ignorados, que tu amor fue tomado como obligación, te entiendo. Suscríbete. Comenta si alguna vez diste todo sin esperar nada. Esta historia es también la tuya. Porque las madres como nosotras, aunque silenciadas, seguimos vivas en cada memoria. La primera vez que sentí que me estaban empujando hacia los márgenes de mi propia familia fue en un almuerzo de domingo. Habían invitado a unos amigos de Lorena, y cuando llegué con una torta casera, uno de ellos preguntó si yo era la cocinera. Lorena no se molestó en corregirlo. Solo sonrió con esa sonrisa hueca y dijo: «Ella siempre anda entre ollas». Me senté en un rincón, mirando cómo servían el postre que yo había hecho, sin siquiera mencionarme. Miguel Ángel no me miraba a los ojos. Estaba demasiado ocupado con su celular, hablando de negocios y finanzas. Cuando intenté contar una anécdota de su infancia, Lorena me interrumpió con un bostezo y dijo: «Ay, qué linda historia, suegrita. Pero los chicos de ahora no entienden esas cosas». Las risas forzadas llenaron la sala. Me tragué la vergüenza como se traga una espina.
Pasaron semanas sin noticias. Luego, Miguel Ángel me llamó para pedirme si podía cuidar a los chicos por una tarde. Fui feliz, ilusionada. Preparé galletitas, puse películas, desempolvé los juegos de mesa. Pero cuando llegaron, traían sus propias tablets y no me dirigieron la palabra. Se encerraron en una habitación y yo pasé la tarde sentada en el sillón, esperando que me necesitaran. No lo hicieron. Lorena volvió por la noche y ni siquiera preguntó cómo me sentía. Solo dijo: «Gracias, Elena, por estar. Hay pocas personas tan disponibles como tú». Esa palabra, disponibles, me dolió más que una bofetada. Ya no era madre, ni abuela. Era un servicio, una figura útil, pero prescindible, como un florero que se guarda en un armario cuando llegan visitas importantes. En otra ocasión les propuse hacer una comida en mi casa. Preparé todo con ilusión. Limpié, cociné durante 2 días, puse la mesa, con el mantel bordado por mi madre. Pero me cancelaron ese mismo día por un cambio de planes. Vi las fotos en redes sociales. Estaban en un restaurante lujoso. Nadie se molestó en llamarme para disculparse. Me sentí invisible. Me sentí olvidada. Las humillaciones pequeñas se fueron acumulando como gotas que llenan un vaso roto. Cada palabra, cada gesto, era un recordatorio de que mi lugar ya no existía. No era parte de sus planes. No era parte de sus prioridades. Miguel Ángel decía que me quería, pero su afecto era una frase vacía que solo salía cuando le convenía. Un día, mientras doblaba una sábana, escuché un mensaje de voz accidental que Lorena me había enviado por error. Se la oía riendo con una amiga diciendo: «La vieja se emociona por cualquier migaja. Pobrecita, no entiende que ya no encaja». Me temblaron las piernas. Me senté en el borde de la cama y escuché la frase una y otra vez. Era cruel, pero sobre todo, era real. Así me veían. Miguel Ángel me trajo una canasta de frutas para Navidad, con una tarjeta que decía: «Gracias por estar siempre». No firmó, no llamó, solo dejó la canasta en la portería. Lloré esa noche. No por la canasta, sino por lo que representaba. Un gesto mecánico, sin alma, sin presencia. Una madre no quiere regalos, quiere tiempo, quiere amor, quiere que la miren como persona. En el cumpleaños de uno de mis nietos me dijeron que la fiesta sería solo para amiguitos. No me invitaron. Luego vi las fotos. Había familia, había adultos, había risas. Yo no estaba. Cuando llamé a saludarlo me pasaron el teléfono como quien pasa una bolsa de pan. El niño me dijo: «Gracias», sin entusiasmo. Colgué antes de que mi voz delatara el llanto. Lorena comenzó a darme consejos sobre cómo manejar mis finanzas. Me sugería vender mi apartamento y mudarme a un geriátrico, donde tendría compañía. Decía que era por mi bien, pero yo sabía leer entre líneas. Querían deshacerse de mí, querían mi espacio, querían mi dinero, y todo disfrazado de preocupación. En una reunión familiar, Lorena me pidió que no usara mi perfume habitual porque era muy intenso y podía incomodar. Sentí que me arrancaban algo más que un aroma. Me estaban pidiendo que no existiera, que me disolviera en el aire, que no molestara. Miguel Ángel no dijo nada, solo se sirvió más vino y miró hacia otro lado. Un día olvidaron mi cumpleaños, literalmente. Ningún mensaje, ninguna llamada. Yo tenía un pastelito comprado con mis ahorros, una vela solitaria y una esperanza tonta. Pasé la tarde en silencio, viendo caer la lluvia por la ventana. Me sentí como una carta no entregada, como un eco sin respuesta. Las visitas se volvieron cada vez más frías. Llegaban, hablaban de sí mismos, se iban. Nunca preguntaban cómo estaba, qué sentía, qué necesitaba. Yo me convertí en un fondo, un decorado, una sombra que debía sonreír y no estorbar. Pero dentro de mí, algo empezaba a crujir. Si hablabas de mi dolor, me decían que era exagerada, que era muy sensible, que debía adaptarme a los tiempos, que los jóvenes eran diferentes, como si el amor tuviera fecha de vencimiento, como si una madre pudiera transformarse en espectadora sin sufrir. Una tarde, al visitar su casa, vi que habían hecho un mural familiar con fotos. Estaban todos: Miguel Ángel, Lorena, los niños, incluso el perro. Yo no aparecía en ninguna imagen, ni una sola. Me paré frente a ese mural durante largos minutos.
Nadie notó mi silencio. Nadie notó mi ausencia. En otro evento, me ofrecieron una silla en la esquina de la terraza, lejos de la mesa principal. Me sirvieron primero, como si tuvieran prisa por quitarme del medio. Comí sola, mirando el jardín que yo misma había ayudado a plantar años atrás. Ni una palabra de afecto, ni una mirada. Un día me pidieron que dejara de usar el teléfono fijo para llamar a Miguel Ángel, porque nadie lo atendía ya. Me sugirieron aprender a usar aplicaciones, pero sin enseñarme. Fue su manera elegante de desconectarme. Me sentí analógica en un mundo que había decidido que ya no era útil. Me enteré por terceros que habían vendido un terreno que alguna vez fue de Ricardo, sin consultarme. Miguel Ángel lo hizo como si fuera suyo. No me habló del tema, solo dijo que necesitaban liquidez. Fue ahí cuando empecé a sospechar que algo más grande se estaba gestando. Una traición que iba más allá de la frialdad cotidiana. Hasta que llegó esa noche de Navidad, esa cena donde me empujaron simbólicamente a la cocina, donde me sirvieron el plato y me dejaron sola, de pie, como si fuera parte del personal doméstico. Esa noche, con el murmullo de risas al fondo y el collar de diamantes brillando en el cuello de Lorena, entendí que no me veían como madre. Me veían como una carga, como una sombra, como una intrusa en la historia que yo misma había escrito. Y esa verdad, por dolorosa que fuera, me despertó. Me quitó el velo, porque hay un punto en la vida donde una ya no puede seguir fingiendo que todo está bien. Ese punto, para mí, fue ese plato de comida comido de pie, en silencio, con dignidad rota, pero con algo más naciendo por dentro. Algo que nadie esperaba. Suscríbete si alguna vez te sentiste como un fantasma en la vida de quienes amaste. Esta historia no termina en la cocina. Apenas está comenzando. Esa misma noche, al regresar a casa, dejé los zapatos al lado de la puerta y caminé descalza hasta la cocina. Encendí la luz tenue y me serví un vaso de agua. Pero no tenía sed. Lo que tenía era un vacío inmenso, como un agujero en el pecho. Me senté a la mesa, la misma donde durante años se repartieron sueños, tareas escolares y meriendas. Miré el mantel bordado con mis iniciales y lo supe. Había terminado. No hablo de una pelea. No hubo gritos. No rompí platos. Solo entendí por primera vez en mi vida que ya no quería rogar por afecto, que cada paso que di por mis hijos fue genuino, pero que seguir entregando mi alma a quienes la pisaban era una forma de morir lentamente. Así que decidí que no iba a morir. No así. No sin dignidad. Esa madrugada no dormí. Caminé por mi apartamento, encendiendo luces, apagándolas, mirando las fotos viejas que aún colgaban en la pared. Toqué el retrato de Ricardo con los dedos temblorosos. «¿Qué harías tú, amor mío?», susurré, y por un instante creí escucharlo. «Levántate, Elena. Ya diste demasiado». No hubo lágrimas, solo una especie de calma helada, como si el dolor hubiese cristalizado dentro de mí. Me senté en el sillón, abracé un cojín y comencé a recordar cosas que había olvidado. Las palabras de Ricardo sobre documentos, una caja metálica, una conversación pendiente que nunca tuvimos por falta de tiempo. De repente, todo tomó forma. Tal vez no estaba tan sola como creía. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor ropa, recogí mi cabello con esmero y salí a caminar. No tenía un destino claro, pero necesitaba aire. Cada paso que daba por las calles del barrio me sabía distinto. Era como si una versión nueva de mí, una Elena más antigua y más sabia, hubiese despertado. No era la madre resignada. Era la mujer que sobrevivió a todo y aún estaba de pie. Empecé a observar a la gente con otra mirada. Mujeres mayores como yo, solas, cargando bolsas del supermercado, esperando colectivos que no llegaban. Y me pregunté cuántas de nosotras estaban ocultando historias de abandono, de sacrificios invisibles, de dignidades erosionadas. Me dolía pensarlo, pero me daba fuerza también. Al regresar a casa fui directo al armario del dormitorio. Moví cajas, ropas, recuerdos, hasta que di con ella. Una vieja caja metálica que Ricardo había guardado en lo alto, detrás de un edredón. La bajé con cuidado. Tenía polvo, óxido, historia. La abrí como quien abre una herida. Dentro, encontré lo que jamás imaginé. Papeles, escrituras,
un testamento. Todo estaba ahí. Mis manos temblaban mientras leía. Ricardo me había dejado todo a mí. Una propiedad que no recordaba, una caderneta con un monto que me hizo llorar, una carta, escrita de su puño y letra donde decía: «Te pido perdón por ocultarte esto. Era mi forma de protegerte. Pero si estás leyendo esto, es porque llegó la hora de que vivas por ti». No sabía si reír o llorar. Sentí que Ricardo me abrazaba desde otro plano, que me decía que ya era suficiente, que podía detener la rueda del sacrificio, que no debía seguir esperando el amor de quienes no sabían amarme. Ese era mi punto de ruptura. No el llanto, no la ira, sino la certeza silenciosa de que no debía demostrar nada a nadie. Desde ese instante, algo cambió. Me miré al espejo esa noche y ya no vi a una mujer vencida. Vi a alguien que estaba por renacer, pero debía ser paciente, sigilosa, firme. No podía moverme con torpeza ni dejar que el corazón se interpusiera. Ya no. El tiempo de las súplicas había terminado. El tiempo de la estrategia había comenzado. Tomé todos esos documentos y los guardé en una carpeta. Los miré como quien sostiene un arma, no para herir, sino para defenderse. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí protegida. No por mis hijos, no por nadie más, por mí misma, por Ricardo, por todo lo que habíamos construido sin que ellos lo supieran. Aquella noche dormí, no mucho, pero dormí, y en mis sueños Ricardo me tendía la mano, me sonreía, me decía que no estaba sola, que él había pensado en todo, y yo, por fin, creí en eso, porque hay una diferencia abismal entre sobrevivir y vivir, y yo estaba a punto de cruzar esa línea. Si alguna vez cruzaste esa línea entre el llanto y la calma, entre el dolor y la firmeza, sabes de lo que hablo. Quédate conmigo. Esta historia apenas comienza. Suscríbete, porque voy a contarte cómo una madre olvidada se convirtió en la mujer más fuerte de su propia vida. Me desperté temprano al día siguiente, con una determinación que hacía años no sentía. Preparé mi café y lo tomé junto a la ventana, mientras la ciudad comenzaba a moverse allá abajo. Tenía la caja sobre la mesa, la carpeta con los documentos y el corazón latiendo, como si tuviera 20 años. Sabía que ese era el principio de algo grande, algo que nadie, ni siquiera yo, había previsto. Abrí el testamento de Ricardo con calma. Lo había escrito a mano, con esa letra firme que tanto me gustaba. En él, declaraba que todo lo que había acumulado con esfuerzo durante décadas me pertenecía exclusivamente a mí. No mencionaba a Miguel Ángel ni a Sofía, solo a mí. Porque tú fuiste mi socia, mi compañera, mi sostén, mi todo, escribió. Lloré leyendo esas palabras, porque eran justicia pura, porque me devolvían el lugar que siempre me habían querido negar. Había también las escrituras de un terreno ubicado en una zona que, cuando lo compraron, era poco más que un descampado. Ricardo lo había adquirido en secreto con el dinero de la venta de una propiedad familiar. Según los papeles, el terreno ahora estaba en medio de una zona comercial que había explotado en los últimos años. Su valor era incalculable. Lo supe de inmediato. Encontré una caderneta de ahorro que no había visto jamás. Estaba a nombre de Ricardo, pero con cláusula de transferencia automática a mi nombre. Al revisar el saldo, casi no podía creerlo. Era dinero suficiente para cambiar de vida, para empezar de nuevo, para respirar sin miedo. Él había protegido nuestro futuro en silencio, sabiendo que el mundo podía volverse cruel, incluso dentro de la propia familia. Entre los papeles, hallé también una nota más íntima, una carta que Ricardo me dejó, con palabras sencillas pero imborrables. Perdóname por no contarte antes. Lo hice por temor a que algún día nuestros hijos cambiaran contigo. No quería que tu bondad fuera usada contra ti. Si estás leyendo esto, es porque ya no confías en ellos. Y tenías razón. No les des más de ti. Ahora, vive. Apreté esa carta contra mi pecho. Era como si su voz aún estuviera en casa, guiándome. Me sentí cobijada, fuerte, respaldada. No estaba sola, aunque el mundo dijera lo contrario. Yo tenía un plan, una razón. Y sobre todo, una herencia emocional que valía más que todo ese dinero. La fe que Ricardo había depositado en mí. Guardé los documentos con cuidado en una carpeta negra. Fui al armario y saqué una caja más pequeña,
donde guardaba nuestros álbumes de fotos. Los miré con nuevos ojos. Ya no eran recuerdos tristes. Eran prueba de que habíamos construido algo real, algo puro, algo que nadie podía arrebatarme, ni siquiera mis propios hijos. Decidí que no diría una palabra, que mantendría el secreto como él lo había hecho, que cada sonrisa mía sería una jugada silenciosa, que cada silencio sería una estrategia, porque cuando el mundo te subestima, ese es el mejor camuflaje para renacer. Y yo pensaba renacer con la fuerza de quien ya no tiene miedo. Hacía años que no visitaba el terreno, así que tomé un colectivo hasta la zona. Lo que vi me dejó sin aliento. Allí donde antes solo había tierra y maleza, ahora había edificios modernos, centros comerciales, oficinas, y mi terreno seguía en pie, cercado, esperando. Me acerqué a la inmobiliaria más cercana y pedí una tasación. Cuando el agente me dio el número, supe que era el momento, que el pasado había madurado en silencio para ofrecerme un nuevo comienzo. Volví a casa con los papeles firmados. Aún no vendería, pero ya tenía los contactos y las opciones. Me senté frente al televisor, lo apagué y me sumí en el silencio. Era un silencio distinto, no el de la soledad. Era el silencio de la preparación, de la certeza, de la justicia que se cocina, a fuego lento. Esa noche dormí abrazada a la carta de Ricardo. Soñé que caminábamos juntos por una playa, que él me decía que estaba orgulloso, que me miraba con esos ojos brillantes y me recordaba que aún tenía mucho por vivir. Me desperté con el corazón en paz, lista, dispuesta, imparable. A la mañana siguiente hice una lista. Primero, contactar al abogado de confianza de Ricardo, el doctor Roberto Alarcón. Segundo, abrir una cuenta nueva a mi nombre, sin acceso de nadie más. Tercero, empezar a buscar un nuevo hogar, lejos del barrio donde todo me recordaba el desprecio. Y cuarto, no decirle nada a Miguel Ángel hasta que fuera demasiado tarde para él. Ese día no encendí el celular, no contesté mensajes, no cociné. Me senté a escribir en un cuaderno nuevo. Hoy comienza mi segunda vida, porque cuando una mujer mayor toma el control de su historia, no hay fuerza que la detenga, porque ya no se trata de venganza, se trata de justicia, de dignidad, de renacer, en silencio, pero con todo, el poder del amor que no pudieron destruir. Me levanté temprano esa mañana y busqué en la vieja agenda de Ricardo el número del doctor Roberto Alarcón. Era un abogado discreto, amigo de la familia desde hace décadas, y alguien en quien Ricardo siempre confió. Marqué su número con las manos un poco temblorosas. Atendió con su voz pausada y amable. Me presenté. Hubo un silencio breve del otro lado, seguido de un suspiro. Elena. Esperaba esta llamada desde hace mucho. Le pedí una cita urgente y él me recibió al día siguiente en su despacho. Llevé la carpeta con todos los documentos. Al llegar, me ofreció un café y me pidió que le contara todo desde el principio. Hablé con calma, sin lágrimas, como si estuviera relatando la historia de otra mujer. Cuando terminé, el doctor se quitó los lentes y dijo: «Usted no necesita venganza, necesita protección y justicia». Asentí. Era exactamente lo que sentía. Empezamos por organizar legalmente toda la documentación. El terreno, efectivamente, estaba registrado a nombre de Ricardo, pero con cláusulas de transmisión directa a mi persona en caso de fallecimiento. La caderneta de ahorro también podía ser transferida sin restricciones. No habría obstáculos legales. Solo necesitábamos actuar con precisión. Roberto propuso abrir una nueva cuenta bancaria, sin relación con las anteriores, y mover allí todo lo que pudiera ser liquidez inmediata. Así lo hicimos. En menos de 2 semanas, el dinero de la caderneta ya estaba protegido bajo mi nombre, sin rastros visibles para nadie más. También iniciamos discretamente el proceso de transferencia y actualización de las escrituras del terreno. Aconsejada por él, redacté un nuevo testamento. En él, excluí completamente a Miguel Ángel y Lorena. Nombré a una organización de ayuda a mujeres mayores como heredera parcial y, en caso de fallecimiento, también a Sofía, con una cláusula condicional, que restableciéramos nuestra relación en vida. No era castigo, era respeto por mi propio corazón. Roberto me felicitó por mi firmeza. Me dijo que pocas mujeres en mi situación tomaban el control con esa serenidad,
Yo le respondí que no era serenidad, era supervivencia. Había estado demasiado tiempo en la sombra. Ahora caminaba con luz propia, aunque nadie lo supiera todavía. Y eso era lo más poderoso de todo. Comencé a asistir a reuniones inmobiliarias. Me presentaba como la señora Soto, sin mencionar mis vínculos familiares. Las constructoras se peleaban por el terreno. Era una joya urbana. Me ofrecieron cifras que me hacían girar la cabeza. Decidí aceptar una propuesta que incluía un pago inicial alto y participación en futuros beneficios. Era la jugada perfecta. El contrato se firmó con total confidencialidad. Mientras tanto, Miguel Ángel seguía creyendo que yo vivía en la precariedad, que era una madre frágil, sola y disponible. No tenía idea de que ahora tenía abogados, inversiones y un plan. No le debía explicaciones. Le debía, quizás, un silencio bien administrado. Con parte del dinero inicial, compré un apartamento en una zona tranquila, segura, con vista al río. Fui a visitarlo en secreto. La primera vez que crucé la puerta, sentí que estaba respirando por primera vez en años. Era mío, solo mío. No un favor, no una caridad, no una imposición. Era mi decisión, mi espacio, mi vida. Fui eligiendo muebles sencillos, pero elegantes. Compré una cafetera nueva, plantas para el balcón, cuadros que me hicieran sonreír. Cada objeto era una afirmación silenciosa de que seguía viva, que ya no era solo la madre, que era Elena, con todo el peso de su historia y toda la fuerza de su resurrección. Mantuve mi antiguo apartamento por unos meses más, como fachada. Miguel Ángel seguía creyendo que yo vivía allí. De vez en cuando pasaba por la zona para dejar alguna bolsa de víveres en la portería. Nunca subía, nunca llamaba. Y yo, desde la distancia, observaba con una mezcla de pena y alivio. Él había elegido su forma de amar. Yo elegí la mía de existir. También me inscribí en talleres de pintura, de lectura, de teatro para adultos mayores. Conocí mujeres como yo, algunas rotas, otras reconstruidas, todas con historias que merecían ser contadas. Nos reíamos, llorábamos, compartíamos. Me sentía parte de algo por primera vez en décadas, sin exigencias, sin juicios. Una tarde visité la tumba de Ricardo. Llevé flores blancas, como le gustaban. Me senté a su lado y hablé. Le conté todo lo que había hecho. Le agradecí. Le prometí que no me rendiría, que no dejaría que lo que construimos fuera pisoteado. Me sentí en paz, como si él me hubiera dado la bendición final para seguir adelante. Con la asesoría de Roberto, también doné una parte del dinero a un refugio para mujeres en situación de abandono. No lo hice por caridad, lo hice por justicia, porque sabía lo que se sentía ser ignorada, relegada, despojada de voz, y quería que otras mujeres supieran que aún era posible empezar de nuevo. Roberto me ayudó a poner todo en orden. Inversiones, seguros, propiedades, salud. Incluso creamos un fideicomiso a mi nombre para garantizar que nunca me faltara nada. Era un escudo invisible que me protegía de cualquier intento de abuso o manipulación futura. Y lo mejor de todo, nadie lo sabía. Cada paso que daba era una construcción paciente de una nueva Elena. La Elena que no lloraba por las puertas cerradas, sino que abría otras nuevas, que no pedía permiso para existir, que se respetaba a sí misma, aunque nadie más lo hiciera. Era una danza silenciosa de poder, tejida con hilos de amor propio y memoria. Si alguna vez sentiste que ya era tarde para cambiar tu destino, déjame decirte algo. Nunca lo es. Suscríbete, porque lo que viene ahora no es solo justicia. Es una redención construida paso a paso, con la dignidad como bandera y el silencio como arma. Esto apenas está comenzando. Mientras Miguel Ángel y Lorena seguían creyendo que yo pasaba los días en bata, viendo novelas viejas y tomando té en soledad, mi vida se transformaba en silencio. Cada mañana me despertaba con el sonido del río golpeando las piedras, abría las cortinas de mi nuevo apartamento y respiraba un aire distinto. Era libertad, era independencia, era mi revancha sin gritos. En mi antiguo edificio mantenía las cuentas pagas y pedí a la portera que me ayudara a recoger la correspondencia. Le dejé una pequeña propina mensual para que no hiciera preguntas. Le dije que estaba haciendo reformas en casa de una sobrina y que por eso no aparecía.
Ella sonrió y me deseó suerte. Nadie sospechó nada. La fachada se mantenía intacta. Miguel Ángel me llamaba de vez en cuando con voz apurada. Preguntaba si necesitaba algo. Le decía que no, que estaba bien. Me escuchaba con esa condescendencia que ya no me dolía, porque yo sabía la verdad. Sabía que su preocupación no era por amor, sino por la posible herencia que creía tener asegurada. En paralelo, comencé a asistir a un taller de escritura creativa en una biblioteca municipal. Allí conocí a mujeres maravillosas. Una de ellas, Teresa, era psicóloga jubilada. Le conté parte de mi historia, con nombres cambiados. Ella me miró a los ojos y me dijo: «Elena, tú no fuiste invisible. Fuiste demasiado brillante para ojos tan pequeños». Lloré como no lo hacía hace años. Empecé a escribir mis memorias. No como queja, sino como testimonio. Cada página era una cicatriz que dejaba de doler. Cada párrafo era una parte de mi alma que se reconstruía. Las otras mujeres del taller se conmovían con mis relatos. Me decían que debía publicarlos. No sabía si lo haría, pero me hacía bien. Sentía que mi voz, al fin, encontraba eco. En casa redecoré todo a mi gusto. Pinté las paredes de un color claro. Compré sábanas suaves, una butaca donde sentarme a leer. Aprendí a usar YouTube, escuchaba música clásica y cocinaba para mí con el mismo esmero que antes lo hacía para otros. Me convertí en mi propia compañía y descubrí que no había soledad más cruel que la que viví rodeada de gente ingrata. De vez en cuando me sentaba frente al espejo y me decía: «Elena, todavía estás aquí, y eso ya es una victoria». No necesitaba que nadie me lo reconociera, porque ahora lo sabía yo, porque ahora me pertenecía por completo. No a mis hijos, no a los recuerdos, a mí. Un día recibí una llamada de Sofía. Estaba preocupada por mí. Le noté la voz sincera, menos distante. Le conté que estaba bien, que había hecho cambios. Me pidió verme. Acordamos un encuentro en una cafetería del centro. Cuando me vio, se quedó en silencio. «Mamá, te ves diferente». Yo sonreí. No le conté todo. Aún no. Pero sentí que ella, quizás, aún podía volver a ser mi hija. Continué con mis días de lectura, de paseos, de visitas al teatro. En cada nueva actividad encontraba una parte de mí que había sido sepultada bajo los años de sacrificios. Recuperé mis gustos, mis tiempos, mi risa. Me uní a un grupo de mujeres mayores que viajaban una vez al mes. Hicimos una escapada a Mar del Plata. Caminé por la playa y sentí que el mundo era mío otra vez. Mientras tanto, Miguel Ángel planeaba un viaje familiar a Europa. Lo supe porque me envió un mensaje pidiendo una ayudita económica. No respondí, solo lo dejé en visto. Horas después, me llamó indignado. Me decía que siempre había estado ahí para mí, que no entendía por qué me mostraba tan distante. Le dije: «Porque aprendí a cuidarme sola y porque el amor no se mendiga». Colgó. No volvió a llamar por semanas. En uno de los talleres, una señora me regaló una pulsera con un dije en forma de llave. Me dijo: «Es para que recuerdes que ya abriste la puerta más difícil, la que te lleva a ti misma». Lloré en silencio, porque era cierto, porque nadie me lo había dicho así, porque a mis 68 años estaba empezando de nuevo. Mi vida se convirtió en un jardín secreto. Cada gesto, cada paso, era una preparación para el momento en que todo saldría a la luz. Pero aún no era el tiempo. Debía esperar. La estrategia no es solo planificación, es paciencia. Y yo tenía toda la del mundo. Si alguna vez viviste una vida a escondidas para proteger tu alma, sabes lo que sentí. Suscríbete y quédate conmigo, porque el momento de mostrar quién soy de verdad está a punto de llegar. Y será inolvidable. El día del almuerzo familiar llegó sin que yo lo esperara, aunque lo había previsto todo en mi interior. Miguel Ángel me llamó con su tono de voz habitual, el que usaba cuando quería parecer cercano. «Mamá, vení este domingo. Vamos a hacer una comida con la familia, para que no estés tan sola». Quise reír, pero solo respondí: «Claro, hijo, estaré allí». Me vestí con un conjunto sobrio, elegante. Me recogí el cabello y me puse los pendientes que Ricardo me había regalado en nuestro aniversario número 30. Tomé un taxi y llegué unos minutos después de la hora prevista. Al abrirme la puerta, Lorena me miró con sorpresa. «Ay, Elena, estás muy arreglada».
Le respondí con una sonrisa serena. A veces, una debe vestirse para la ocasión. La casa estaba llena. Hijos, amigos, vecinos. Las risas flotaban en el ambiente. Fui recibida como siempre, con frialdad disfrazada de cortesía. Me ofrecieron una copa, un asiento al lado de la ventana, lejos del centro de la mesa. Yo acepté, como si no notara nada. Pero cada paso que daba dentro de esa casa era una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Durante el almuerzo, Lorena hablaba sin parar sobre sus planes de viaje, sobre una inversión que estaban por hacer. Miguel Ángel asentía, lleno de orgullo. Los chicos se reían, ajenos a todo. Nadie me preguntó cómo estaba, ni qué había sido de mi vida en los últimos meses. Yo solo escuchaba, con la paciencia de quien ha aprendido a esperar. Cuando sirvieron el postre, me puse de pie. Toqué mi copa con suavidad y al lograr que todos me miraran, hablé con voz clara, sin temblores. Quiero decir unas palabras. Hubo un silencio incómodo. Miguel Ángel frunció el ceño. Lorena ladeó la cabeza como si no entendiera. Y yo comencé. Durante mucho tiempo. Creí que mi papel era quedarme callada, que una madre debía entregar todo sin esperar nada. Y lo hice. Di mi juventud, mis sueños, mi salud, y en los últimos años también entregué mi dignidad. Pero algo cambió, algo despertó, y ya no soy la misma. Miguel Ángel intentó interrumpirme. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» Le levanté una mano, sin perder la calma. «Estoy diciendo la verdad, hijo. Esa que ustedes no quisieron ver. Esa que ahora van a escuchar». Saqué de mi bolso una carpeta. «Aquí están los documentos de la venta del terreno que su padre compró hace años. El terreno que ustedes creían olvidado. Lo vendí, y con eso cambié mi vida». Lorena palideció. Miguel Ángel tomó la carpeta con manos torpes. Leyó las cifras, los sellos, los contratos. «¿Pero cómo? ¿Esto es real?» Yo asentí. «Es real, como también es real que ya no los incluyo en mi testamento. Ya no heredarán nada de mí, porque el amor no se mendiga y la ingratitud no se premia». La sala quedó en silencio. Algunas personas bajaron la mirada. Otras me observaban con respeto. Los niños no entendían. Miguel Ángel balbuceó. «Pero, mamá, sos mi madre». Me acerqué a él y lo miré a los ojos. Y por eso me dolió más, porque esperaba de vos algo que nunca llegó. Reconocimiento. Lorena, desesperada, trató de intervenir. «Esto es absurdo. No podés hacer esto por una cena mal servida, por un malentendido». Me giré hacia ella. «No es por una cena. Es por años de desprecio, por palabras dichas a mis espaldas, por tratarme como un estorbo. No se equivoquen. No estoy enojada. Estoy despierta». Tomé mi bolso. Me dirigí a la puerta, pero antes de salir, me detuve. «Gracias por invitarme hoy. Me dieron el escenario perfecto para cerrar este capítulo. A partir de ahora, viviré en paz. Y ustedes, bueno, ustedes vivirán con sus decisiones». Cerré la puerta con suavidad. Ni un portazo, ni una lágrima. En el ascensor, respiré hondo. El corazón me latía fuerte, pero no por miedo. Era alivio, era liberación. Afuera, el sol brillaba. Pedí un taxi. Mientras esperaba, miré el cielo y pensé en Ricardo. Lo hice, amor. Lo hice como vos me enseñaste. Sin odio. Con dignidad. Si alguna vez soñaste con tener el valor de decir basta, esta historia es para vos. Suscríbete. Porque todavía queda el momento más poderoso de todos. El clímax que ellos nunca imaginaron. Y que yo planeé con todo mi corazón. La noticia corrió como fuego. No pasaron ni 24 horas cuando Miguel Ángel me llamó, furioso. «No», atendí. Luego vino un aluvión de mensajes. Reclamos, preguntas, amenazas veladas. «¿Cómo pudiste hacer esto sin decirnos nada? Estás confundida, mamá. Alguien te manipuló. Esto se puede revertir legalmente». No respondí. Guardé silencio, porque el silencio, en manos de una mujer decidida, es el arma más afilada. 2 días después, Lorena me buscó personalmente en mi antiguo edificio. Tocó la puerta durante minutos hasta que la portera le explicó que yo ya no vivía allí. «¿Cómo que no? Esta es su dirección. Siempre ha sido». La portera, sin saber mucho, dijo que hacía meses que no me veía. Lorena se marchó con el ceño fruncido y una furia acumulada. Había perdido el control.
y no soportaba no saber. El golpe final vino cuando se enteraron de que ya no figuraban en mi testamento. Roberto, mi abogado, les envió una notificación formal aclarando que toda gestión debía hacerse por vía legal. Miguel Ángel intentó contactarlo, sin éxito. Entendió entonces que nada de lo que creía suyo lo era realmente, y que todo lo que había despreciado tenía un valor que jamás midió. Me buscaron por todos los medios. Sofía me escribió, confundida. Le pedí que habláramos a solas. Le conté todo. Lloró. Me pidió perdón por no haber estado presente. Le dije que aún estábamos a tiempo, porque la diferencia entre ella y su hermano es que ella nunca me humilló, solo se ausentó. Y la ausencia, a veces, se puede remediar. La crueldad, no. Miguel Ángel intentó convocarme a una reunión familiar. Le respondí con una carta breve. A veces, perder a una madre no es por muerte, es por falta de respeto acumulado. Y eso no tiene marcha atrás. No volvió a escribirme. Su silencio, ahora, era mi escudo. Ya no me dolía. Me protegía. Pocos días después, vi una publicación de Lorena en redes sociales. Una frase irónica. Hay quienes se olvidan de dónde vienen. La leí con calma, sorbí mi café y sonreí, porque esa frase decía más de ella que de mí. Yo no me olvidé de dónde venía. Por eso justamente sabía a dónde no quería volver. En mi nuevo hogar celebré mi cumpleaños rodeada de nuevas amigas, vecinos amables, y Sofía, que viajó solo para abrazarme. No hubo lujos, pero sí una mesa llena de risas sinceras. Me sentí completa, viva, validada. Era la primera vez en décadas que un feliz cumpleaños no venía con obligación ni conveniencia. Mientras tanto, Miguel Ángel vendía objetos para cubrir deudas. Había apostado fuerte en una inversión inmobiliaria creyendo que recibiría mi terreno como aval. Sin mi firma, sin mi respaldo, su proyecto colapsó. Escuché rumores de colegas suyos. Nadie lo ayudó, porque cuando uno basa todo en el poder y no en los vínculos, termina solo. Lorena fue vista saliendo de un banco, hablando por teléfono de forma alterada. Una amiga mía, que trabaja allí, me comentó en voz baja: tu nuera estaba muy nerviosa. Hablaba de cuentas congeladas, de dinero que no aparece. Yo asentí sin decir mucho, porque no hacía falta explicar que lo que no se valora se desvanece. Fui a visitar el refugio de mujeres al que había donado parte de mi herencia. Me recibieron con aplausos, con flores, con abrazos. Allí, entre tantas historias rotas y reconstruidas, sentí que mi dolor se convertía en propósito, que mi historia servía, que mis lágrimas no habían sido en vano, que otras también podían encontrar su voz. Una periodista local, que conocía a una de las trabajadoras del refugio, me pidió una entrevista anónima. Acepté. Conté mi historia bajo un seudónimo. El artículo se volvió viral. Muchas mujeres se identificaron. Me llegaron cartas, mensajes, agradecimientos. Había roto el silencio. Y eso, en este mundo, es revolucionario. Poco a poco, fui reconstruyendo mi vida con los fragmentos que ellos descartaron. Cada día era una victoria. Aprendí a bailar tango, a usar redes sociales, a hacer pan casero. Volví a reír con ganas. Volví a cantar. Volví a confiar. No en todos, pero sí en mí. Una tarde saliendo del teatro, vi a Miguel Ángel parado en la vereda de enfrente. No me vio, o fingió no verme. Estaba solo, sin su esposa, con el rostro demacrado y el celular en la mano. No sentí odio, sentí lástima, porque entendí que no todos los castigos vienen con gritos. Algunos vienen con el peso de la soledad elegida. Me senté en una banca del parque y me pregunté qué habría pasado si nunca hubiera abierto esa caja metálica, si nunca hubiera leído esa carta de Ricardo, si nunca me hubiera levantado. Tal vez seguiría mendigando migajas de amor. Tal vez estaría sentada en la cocina de alguien más, siendo tratada como un estorbo. Pero no, me elegí, y esa elección lo cambió todo. Volví a casa y encendí una vela frente a la foto de Ricardo. Lo logré, mi amor. Me encontré y me hice justicia. Sentí que, desde donde estuviera, él sonreía, que me acompañaba, que al fin, lo que habíamos sembrado con amor florecía. No en ellos, en mí. Desde entonces, vivo sin cadenas, sin miedo, sin culpas. Si alguna vez me cruzo con alguien del pasado, los saludo con respeto.
pero no con nostalgia, porque mi presente es demasiado hermoso como para volver atrás, y porque aprendí que la dignidad no se discute, se vive. Suscríbete si alguna vez tuviste que levantar tu vida con tus propias manos, porque lo que viene ahora es el cierre, y te prometo que vas a recordarlo para siempre. Hoy mi vida es distinta. Me despierto cada mañana en un hogar que elegí con libertad, sin depender del calendario emocional de nadie. Abro las ventanas, dejo que el sol bañe los rincones, preparo mi café y leo las noticias con calma. Ya no corro, ya no espero, ya no mendigo amor. Vivo. He decorado mi casa con fotos que sí quiero ver. No hay retratos de quienes me desvalorizaron, ni recuerdos que me hundan. Hay flores frescas, libros subrayados, mantas suaves, aromas que me reconectan conmigo. Aprendí que el hogar no es donde te toleran, es donde te celebran. Y aquí, por fin, me celebro. Sofía me visita más seguido. Nos reímos como antes. Ella me escucha. Me mira a los ojos. Me acompaña. Me pidió perdón muchas veces. Le dije que el perdón no borra lo vivido, pero puede abrir nuevas puertas, y yo decidí abrirlas para ella. Porque no todo está perdido cuando aún existe el amor sincero. A veces salimos a caminar por la costanera. Me toma del brazo y me cuenta sus días. Me pide consejos. Me pregunta cómo logré tanto. Y yo solo le sonrío y le digo, empezando por mí. Ella se emociona. Me abraza fuerte y me dice que ahora entiende, que ahora ve, que lamenta haber tardado tanto. Pero ya no le guardo rencor. Miguel Ángel, en cambio, desapareció. Su silencio es ahora permanente. No me llama, no escribe. No sé si por vergüenza o por orgullo. Tal vez ambos. Pero ya no me duele, porque entendí que hay hijos que se pierden sin que una los expulse. Se pierden por sus propias decisiones. Y no es mi deber rescatarlos. He viajado. Visité Mendoza, Salta. Incluso crucé a Uruguay con unas amigas. Cada lugar me recordó que el mundo es más grande que las 4 paredes donde sufrí en silencio. En cada paseo dejo una parte vieja de mí y recojo una nueva. Estoy viva. Y eso es un regalo que ya no desaprovecho. Me convertí en voluntaria en una organización que acompaña a mujeres mayores. Les hablo, las escucho. Les cuento mi historia cuando veo que necesitan fuerza. Ellas se inspiran, me escriben cartas, me abrazan. Y yo siento que, finalmente, todo lo que viví tuvo un propósito, que el dolor no fue en vano. Nunca imaginé que mis 68 años serían el comienzo de mi mejor etapa. Pensé que ya no había más por construir. Me equivocaba. La vida, cuando una se elige, se transforma en una obra maestra en constante creación. No necesito aplausos. Necesito paz. Y la tengo. A veces, en las noches, me siento en el balcón con un té caliente y observo las luces de la ciudad. Pienso en Ricardo. Le hablo en voz baja. Le cuento mis días. Le agradezco. Y sé que él, desde donde esté, sonríe al ver que su Elena ya no es una sombra, sino una luz que no se apaga. Nunca me arrepentí de haber actuado con firmeza, porque entendí que la dignidad es un músculo que solo crece cuando se ejercita. No se trata de rencor, se trata de respeto, de cerrar puertas que solo te llevaban a más dolor, y de abrir otras, aunque sea tarde, aunque duela, aunque nadie te aplauda. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Por escuchar esta historia, que es mía, pero también puede ser la tuya. Si alguna vez sentiste que nadie te veía, que eras invisible, que dabas todo y recibías migajas, te digo, no estás sola. Aún podés reconstruirte, aún podés elegirte. Suscríbete, comparte, comenta si alguna vez volviste a nacer en tu propia historia. Este canal es un refugio para todas las que creyeron que ya era tarde, porque nunca lo es. Mientras respires podés escribir un nuevo final. Y el mío es este. Me llamo Elena Ramírez de Soto. Fui madre, esposa, costurera, cuidadora, sombra, hasta que decidí ser mujer otra vez. Viví años creyendo que el amor era sacrificio sin voz, que una madre debía tragarse las lágrimas, esconder sus deseos y sonreír con la boca cerrada. Pero aprendí que el silencio perpetúa el olvido. Y yo no nací para ser olvidada. Fui humillada por aquellos a quienes les di mi cuerpo, mi tiempo, mi historia,
Me miraron como un mueble viejo, como un estorbo, pero dentro de mí había una llama que nunca se apagó, una llama que mi esposo, aún desde el más allá, me ayudó a encender. No tomé venganza, tomé justicia, no grité, actué, no rogué, me levanté. Y ese acto cambió mi vida. Me devolvió la voz, me devolvió la piel, me devolvió el nombre. A todas las mujeres que sienten que ya no tienen fuerza, miren dentro. Ahí está. No se ha ido. Solo duerme. Pero basta un gesto, una decisión, una verdad, para despertarla. Gracias por acompañarme. Si esta historia tocó algo en tu corazón, no me dejes sola. Suscríbete, comparte, comenta, porque mientras una de nosotras hable, ninguna volverá a ser invisible. Nunca más.